Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal Shenja Forage Alta Magia, 5 de mayo, año en curso 2026, bienvenidos. Hace unos días que quería subir material, pero bueno, nada, por circunstancias lo estaré subiendo hoy. Me pareció bastante pertinente, como bien ya habrán leído en el título, hacer un listado exhaustivo, profundo, de lo que es también este sistema de izquierda, que también obviamente es parte del MGTOM, y que con el cual, mejor dicho, he estado interactuando bastante y del cual evidentemente también tengo mucha información. Siempre lo tomé como una especie de segundo o tercer sistema, siempre obviamente yendo al principal, que es muy propio de mí, con el cual suelo trabajar, entre otros. Pero dentro de lo que es el MGTOM, siempre tuve a este sistema en un segundo o tercer lugar. Pero es un sistema muy bueno, distinto en cierto modo, con espíritus de naturaleza distinta al sistema de Goetia como tal. Y evidentemente, bueno, considero que debo hacer un listado exhaustivo, así como lo hice del Shenja Forage, del Goetia también. Considero que evidentemente también necesitamos algo bien profundo sobre todo y cada uno de los espíritus que conforman el presente sistema. Así que vamos a arrancar en todos estos días con un listado, ya les digo, bastante extenso de esta cuestión. Así que bueno, espero que ciertamente les sirva a todos y cada uno de ustedes. Voy a brindar información personal mía, que yo he recopilado en todos estos años respecto al presente sistema. ¿Ok? Acá no tiene nada que ver con cuestiones de tributo, ya para eso hay videos en el canal en referencia a cada circunstancia, cómo son los tributos, qué puedo ofrendar, etcétera, ¿sí? Así que no me pregunten eso en este listado o en esta playlist. Busquen en el canal los videos en referencia a la duda que ustedes tengan. Buscan en el navegador interno del canal y ponen, no sé, ofrendas, tributos, etcétera. Y ese navegador los va a llevar justamente al video puntualmente que ustedes están buscando. ¿Ok? A ver, dentro de lo que es este sistema, que es el Ars Teurgia, Goetia en este caso, hay un montón de espíritus. Pero bueno, vamos a arrancar evidentemente por el comienzo, que son los espíritus de más alto grado. Y ahí vamos a ir descendiendo hasta los espíritus ya más subordinados, ¿sí? En este caso, como es menester, vamos a arrancar evidentemente con los cuatro emperadores, ¿sí? Y son emperadores cardinales, y en este caso la figura de Carmesiel ocupa ciertamente la posición central, ¿sí? Y esto estructura evidentemente toda la jerarquía de los espíritus aéreos. Y el dominio que tiene en este caso Carmesiel corresponde al este. Dirección evidentemente que muchos de ustedes sabrán, en todas las tradiciones esotéricas está asociada a lo que es el origen, el nacimiento también de la luz, o en su defecto, y para generalizar, al inicio de los ciclos. Y esta asignación no es ciertamente arbitraria, y dentro de la lógica simbólica del Grimorio, Carmesiel no es simplemente un regente espacial, sino es una especie de punto de entrada de fuerzas mucho más sutiles que se manifiestan en el plano sublunar. ¿Por qué? Porque el sistema está asociado al sistema lunar como tal. No voy a recomendar claramente absolutamente ningún tipo de grimorio, libro, así que no me pregunten eso, porque voy a eliminar el mensaje y directamente los pongo como invisibles, ¿sí? En el canal no se sugieren libros, por ahí se ha hablado de algún que otro grimorio, sí, pero no voy a sugerir autores ni magos, nada. Sí, busquen material y recopilen y saquen ustedes sus propias conclusiones, pero también en base a la experiencia. Practiquen y ahí recién van a poder decantar aquello que sirve de lo que no, y ahí comenzar a ustedes a tener su propio grimorio en relación a este sistema. Y yendo de vuelta nuevamente al eje temático del día de hoy, en este punto cardinal que es el este, como bien estaba manifestando, representa lo que es el amanecer, y por lo tanto el momento en el que lo invisible comienza claramente a hacerse perceptible. Y bajo esta, digamos, lectura, Carmesiel
no gobierna únicamente, digamos, corrientes de aire, sino más bien corrientes de manifestación, es decir, procesos mediante los cuales lo oculto adquiere, digamos, una forma o dirección hacia el mundo, evidentemente en este caso humano, terrenal, que es lo que nos atañe o nos ciñe a nosotros. Y esto explica por qué dentro de sus funciones atribuidas se encuentra, digamos, la revelación de información oculta. No se trata de una revelación en el sentido místico, elevado de la teurgia, digamos, neoplatónica, sino, digamos, que es una especie de apertura de canales dentro del plano intermedio donde claramente operan estos espíritus. Y su asociación en este caso a este terrenal evidentemente tiene que estar vinculada a una cuestión también horaria, ¿sí? Con el amanecer justamente refuerza este papel. En términos ocultistas, el amanecer no es simplemente un fenómeno físico, sino un umbral. Y es justamente el momento en el que las influencias nocturnas aún no han desaparecido completamente, pero comienzan a ser desplazadas por la luz solar. Y Carmesiel, o Carnesiel por algunos, en este contexto actúa, digamos, como un mediador entre esos dos estados, lo oculto y lo revelado. Y esto claramente lo convierte en una entidad particularmente vinculada a procesos de transición, donde justamente la información, digamos por así decirlo, las intenciones o incluso las influencias cambian en este caso de estado. A ver, también tenemos que tocar el día asociado o los días asociados a este espíritu, ¿sí? Tanto el domingo como los miércoles representan interpretaciones distintas dentro del sistema planetario. El domingo claramente está regido por el Sol, también tiene magia planetaria en el canal, si quieren búsquenlo. Y justamente este día refuerza el aspecto de iluminación, claridad y manifestación. En tanto que el miércoles, regido por Mercurio, digamos que introduce la dimensión de comunicación, transmisión y movimiento de información. Esta dualidad justamente encaja en una de las funciones claves atribuidas a Carnesiel, el control de mensajes espirituales o en su defecto de información. Acá no se habla necesariamente de entidades individuales con forma definida, sino de corrientes, impulsos o incluso vectores también de información que circulan dentro del plano aéreo. Desde una perspectiva estructural, obviamente del Teurgia Goetia, Carnesiel no actúa de forma aislada, sino que tiene justamente bajo su mando 4 duques. Está Padiel, está Azeliel, está Carniel y está Damiel también. Y cada uno de estos justamente representa una subdivisión funcional de su dominio. Padiel, por ejemplo, está asociado al conocimiento oculto. Puede entenderse, digamos, como una especie de faceta de Carnesiel que justamente procesa o contiene información. Azeliel, vinculado a la manipulación de pensamientos, representa la capacidad de influir en la mente humana como receptor justamente de esas corrientes. Carniel está encarnado de la transmisión de mensajes y funciona como el canal directo. Y mientras que justamente Damiel, relacionado con la vigilancia espiritual, actúa como una especie de regulador o supervisor dentro justamente de esta dinámica como tal. Y esta estructura ciertamente jerárquica sugiere que Carnesiel no es simplemente un espíritu en el sentido individual, sino un nodo central dentro de un sistema de circulación de información. Podríamos decir también que es una especie de inteligencia organizadora justamente, cuya función principal no es generar contenidos, sino dirigir básicamente, por así decirlo, flujos, ¿sí? Y esto coincide directamente con las percepciones modernas de practicantes, quienes obviamente lo describen como una entidad ordenadora, si se quiere. Las opiniones contemporáneas sobre Carnesiel tienden habitualmente a alejarse de la visión tradicional del demonio como una entidad obviamente hostil o caótica. Sí, son justamente opiniones o miradas bastante erradas, ciertamente, de lo que es un espíritu como tal, especialmente de lo que es la palabra demonio o su etimología, ¿sí? Y en múltiples registros de operadores se lo recibe como una presencia neutral, carente obviamente de intencionalidad moral ciertamente definida.
esta neutralidad no implica pasividad, sino más bien una ausencia de polarización. Carnesiel justamente no actúa bajo parámetros de bien o de mal, sino bajo principios de funcionamiento, como si se tratara básicamente de una inteligencia estructural más que de una especie de personalidad, ¿sí? Y esta percepción lo acerca más justamente al concepto griego de daimon, entendido como una fuerza intermediaria dentro obviamente de lo divino y también lo humano, ¿sí? Y en relación justamente al demonio en el sentido cristiano, evidentemente, que se le ha dado posteriormente. En este marco, Carnesiel, digamos que se presenta como una entidad cuya función es mantener el orden dentro de un sistema de intercambio energético e informacional, ¿sí? Otro aspecto revelante y relevante ciertamente en las experiencias reportadas por colegas o alumnos es la sensación de claridad mental, ¿sí? O de reorganización cognitiva asociada justamente a su influencia. Algunos practicantes describen estados en los que los pensamientos dispersos, digamos que adquieren coherencia, o en los que información previamente inaccesible se vuelve mucho más comprensible. Y ciertamente esto refuerza la idea de que su dominio no es únicamente externo, sino también interno, operando obviamente sobre la estructura misma de lo que es el pensamiento como tal. Sin embargo, esta capacidad de organización no debe interpretarse como benevolencia. Dentro del marco del Teurgia Goetia como tal, las entidades no actúan en función del bienestar humano, sino en función de su propia naturaleza. Carnesiel organiza, canaliza y revela, pero no discrimina el contenido evidentemente de lo que circula. Por lo tanto, la información revelada o transmitida puede ser tanto útil como perturbadora, si se quiere, dependiendo obviamente del contexto y de la interacción, en este caso establecida. En términos energéticos, Carnesiel es descrito ciertamente como una presencia ligera pero penetrante, más cercana a una corriente que a una forma definida. Y esto claramente coincide con su asociación al elemento aire, que en muchas tradiciones es considerado el vehículo del pensamiento y claramente de la comunicación. No es una energía densa ni opresiva, como digamos la que suele atribuirse a entidades más ligadas al plano terrestre, sino como una energía dinámica en constante movimiento. Y su posición ciertamente como emperador del este, en este caso, también implica una relación indirecta con los otros tres emperadores cardinales. Tenés a Menadiel justamente al oeste, lo tenés a Demoriel al norte y lo tenés a Caspir al sur. Y dentro de este sistema, cada uno representa una cualidad distinta del plano aéreo. Carnesiel, en este caso, como punto de inicio, establece el flujo que luego es modificado, densificado y evidentemente redirigido por los otros, ¿sí? Y esto refuerza su rol como origen de procesos más que como una especie de culminación. Y en el contexto más amplio del Melletón, claramente Carnesiel, digamos que se diferencia claramente de las entidades de la Argoesia, mientras que estas últimas están asociadas a una jerarquía más definida y a funciones específicas, muchas veces ligadas a deseos humanos concretos. Los espíritus del Teurgia Goetia operan en un nivel más abstracto. No conceden, digamos, una especie de favores en el sentido tradicional, sino que alteran condiciones, flujos o percepciones, que también es ciertamente muy útil. Y esta diferencia es clave para entender por qué muchos practicantes consideran que el trabajo con estas entidades es ciertamente más inestable o impredecible. Al no estar vinculadas justamente a estructuras rígidas, sus manifestaciones podríamos decir que pueden estar más ceñidas a variar significativamente. Y en el caso de Carnesiel, esta variabilidad ciertamente se expresa en la forma en que la información es revelada o en cómo los procesos mentales ciertamente se reorganizan. Y finalmente, desde una óptica ocultista, Carnesiel puede ser ciertamente interpretado como una representación arquetípica del principio de inicio y orden dentro del caos aéreo.
No crea desde cero, pero da forma a lo que ya existe en estado latente. Ciertamente es el impulso que podríamos decir transforma a potencial en dirección y dirección en manifestación. Dentro justamente del sistema de la arteurgia goetia, su papel es fundamental, ya que sin un punto de origen claro, claramente, el resto de la estructura perdería coherencia. Y Carnesiel no es simplemente el primero en la lista por jerarquía, sino porque representa el punto donde todo comienza a tomar forma dentro del plano de los espíritus aéreos. En este caso, el que justamente, como bien manifestada, está asociado a lo que es el comienzo, como tal. Ahora vamos a ir un poquito a lo que es la parte más práctica o quizás útil dentro de lo que es este sistema, ¿sí? A ver, justamente y Carnesiel. Vamos a hablar un poquito de, como bien manifesté, días, colores, etcétera, para que ustedes obviamente vayan tomando nota y tengan más o menos un apunte, pero digo, repito, itero o reitero. Ustedes tienen que llamar a los integrantes del presente sistema y armar sus propios apuntes. Esto yo les puedo dar como de carácter orientativo, ¿sí? Pero no sean como el resto, no copien y peguen. Llamen, interactúen, investiguen con ellos, justamente no con algún librito, investiguen con ellos y vayan armando ustedes sus propios apuntes, sus propios grimorios. No hay fuente de información más certera que interactuar directamente con este sistema o con cada espíritu en puntual. ¿Ok? En base a la información que yo tengo, propia, personal, mía, vamos a hablar un poquito de lo que son días y, bueno, digamos, marcos temporales de influencia, ¿sí? A ver, tengo que hacer una mención someramente de las cuestiones tradicionales, pero bueno, también voy a dar claramente información que yo particularmente tengo y que es propia, mía. A ver, los registros tradicionales y las interpretaciones obviamente modernas coinciden más o menos en 2 días principales asociados a Carnesiel, como bien manifesté. Domingo, influencia claramente solar, y este día refuerza su vínculo con la luz, la claridad y la manifestación, y bajo esta correspondencia Carnesiel se relaciona con procesos, digamos que, de revelación, iluminación de ideas y ordenamiento de estructuras invisibles. En tanto que el día miércoles, obviamente bajo la influencia mercurial, está más bien vinculado a lo que es el aspecto comunicacional. Mercurio rige la transmisión, el lenguaje y los intercambios. Bajo esta clave, claramente, Carnesiel actúa como una especie de organizador de información, facilitando conexiones entre distintos tipos de niveles de percepción. En cuanto a horarios, a ver, el amanecer no es un dato superficial, como bien manifesté, ¿sí? Dentro de la lógica ocultista representa justamente un umbral crítico. ¿Por qué? Porque es una transición entre inconsciente, noche, y consciente, día, ¿sí? Tomen nota de esto porque es extremadamente importante, ¿sí? También está la cuestión de la apertura de canales sutiles y también en lo que es el debilitamiento de las barreras entre planos. Y Carnesiel en este contexto actúa como una inteligencia que opera en el punto exacto, justamente donde lo invisible comienza a estructurarse como experiencia consciente. Vamos a hablar un poquito de lo que son los colores y correspondencias simbólicas. ¿Sí? Los colores asociados a Carnesiel ciertamente no aparecen explícitamente en el grimorio, pero a partir de su naturaleza y correspondencias tradicionales, obviamente se establecen más o menos los siguientes. Obviamente el amarillo dorado, ¿por qué? Porque está asociado al sol, domingo, y representa, como bien dije, claridad, revelación y estructura luminosa, ¿sí? Refuerza su vínculo con dicho día, ¿sí? Amarillo pálido o mercurial, si se quiere, obviamente vinculado a Mercurio, y ya les dije, indica movimiento, intercambio y fluidez mental. Y también el blanco translúcido, vinculado al elemento aire, que simboliza en este caso lo intangible, lo móvil,
y evidentemente lo no fijado si se quiere, ¿sí? Y estos colores, digamos que no deben entenderse como atributos estéticos, sino como frecuencias simbólicas que describen claramente la cualidad de su manifestación. Practicantes, colegas y demás reportan ciertamente percepciones cercanas a tonalidades claras, difusas, sin densidad definida, lo cual coincide justamente con su carácter aéreo. Y algunas funciones atribuidas a Carnesiel, como bien dije, pueden dividirse más o menos en tres niveles, ¿sí? Uno es el dominio sobre corrientes de aire orientales. Esto no se limita a fenómenos meteorológicos. En términos ocultistas, el aire es el elemento del pensamiento y la comunicación. Y Carnesiel justamente gobierna flujos de ideas, corrientes de información, patrones de pensamiento colectivos, ¿sí? Y actúa como una especie de regulador de cómo estas corrientes se organizan y evidentemente se desplazan. También tenemos la cuestión de lo que son las revelaciones de información oculta. No se trata de revelar verdades absolutas, sino de hacer accesible lo que ya está presente pero no estructurado. Y esto claramente incluye conexiones mentales que antes no eran evidentes, comprensiones repentinas de sistemas más complejos, aparición de datos que estaban fuera del foco consciente. Por ello ya tenía esa información, pero no me percataba de ello y en un momento, así, de la nada, digo, claro. Y ahí, como decimos, caí en cuenta de tal o cual circunstancia, ¿sí? A ver, en experiencias modernas, esto se traduce en momentos de claridad súbita, donde la información básicamente parece ordenarse, ¿sí? Y también tenemos la cuestión del control de mensajes espirituales. ¿Por qué? Porque este punto ciertamente para mí es clave. ¿Por qué? Porque Carnesiel no solo transmite información, sino que regula los canales por los cuales esto circula. Y esto implica organización de intermediarios espirituales, dirección de influencias sutiles y estructuración justamente de flujos entre planos. En términos prácticos, dentro del sistema, esto lo convierte en una entidad de coordinación más que de una entidad de ejecución directa, podríamos decir, ¿sí? Está también la cuestión de la percepción en la práctica ocultista, ¿sí? ¿Por qué? Porque las experiencias contemporáneas especialmente coinciden en varios aspectos. Se percibe como una presencia no invasiva pero claramente estructurante. Tampoco genera presión ni densidad, sino una sensación de reorganización. Y su influencia se manifiesta más en el plano mental que en el físico, ¿sí? La descripción, digamos que recurrente de Carnesiel es básicamente como una especie de inteligencia neutral. No implica ausencia de poder, sino ausencia de intención moral. Su accionar, digamos, para mí al menos personalmente responde a una función de ordenar, canalizar y revelar, ¿sí? Y a ver, la relación con su corte, obviamente de duques, para mí no opera de manera aislada, y su dominio se expresa a través de 4 duques, como bien manifesté. Lo tenés a Padiel, que es el conocimiento oculto, está vinculado a lo que es el contenido potencial, la información en estado latente. Lo tenés a Celiel, que es el pensamiento, actúa sobre la mente como receptor y procesador. Lo tenés a Carniel, que es la mensajería o el mensajero como tal, o el malak si se quiere, y funciona como canal de transmisión, ¿sí? Y está Damiel, que es la vigilancia. ¿Por qué? Porque regula y supervisa el flujo, ¿sí? Y esta estructura muestra que Carnesiel no es una entidad lineal, sino un sistema en sí mismo, donde cada aspecto cumple una función específica dentro de un círculo de información. Ahora bien, hay algo que tengo que hacer mención, que es justamente lo que dije al principio, la cuestión de la naturaleza sublunar. Dentro del modelo cosmológico del Teurgia Goetia, Carnesiel pertenece al plano sublunar, es decir, el nivel inmediatamente inferior al celestial y superior justamente al terrestre. Y este plano se caracteriza por inestabilidad, mutabilidad y también proximidad, obviamente, al mundo humano. Y esto, digamos que explica, si se quiere, por qué su influencia es percibida como directa pero no completamente controlable. No actúa desde una distancia absoluta, sino desde una especie de nivel intermedio donde las formas
aún no están completamente fijadas. ¿Qué diferencia tiene con el sistema goético? A ver, no responde justamente a deseos concretos, no opera bajo contratos definidos y no tiene una personalidad marcada. Y su accionar es más cercano a un principio, como bien dije, funcional, que una entidad con voluntad individual en el sentido humano, o según nosotros como seres humanos concebimos. Y podría ya más o menos para ir finalizando que Carnesiel puede entenderse como la personificación de un principio fundamental, la estructura del flujo invisible en dirección consciente. No crea, no destruye, no juzga, ordena, canaliza y activa. Y es el punto donde el pensamiento comienza a tomar forma, donde la información, digamos que deja de ser dispersa y adquiere dirección. Y dentro del sistema de la arteurgia, Goetia en este caso, representa el inicio del movimiento. El primer impulso que organiza el caos aéreo en una especie de corriente intangible. Y su naturaleza, lejos de ser, entre comillas, demoníaca en el sentido clásico, se acerca más a una especie de inteligencia operativa del universo simbólico, según justamente refieren colegas, adeptos, o en su defecto, si se quiere, algún viejo libro. Y es justamente una fuerza que no decide, pero hace posible que todo lo demás ocurra dentro de un marco ya estructurado claramente, ¿sí? Así que bueno, no tengo mucho más que agregar. Es lo que particularmente tengo. O sea, hay cosas que tengo y no puedo decir. Son cosas que interactuando directamente con el espíritu vas a adquirir. Pero esto es lo que les puedo transmitir, que ya es un montón. ¿Por qué? Porque no hay información profunda, si se quiere, sobre cada espíritu, sobre cada individuo, si se quiere, o cada personalidad, si se quiere, dentro de este sistema. Entonces, voy a tratar de dejar este registro de cada uno de los espíritus dentro de lo que es este sistema de teurgia, para que haya una especie de norte orientativo, ¿sí?, para todos y cada uno de ustedes, y que en base a esto ustedes vayan sacando sus conclusiones. Pero, como bien manifesté, ustedes tienen que llamar, ¿sí?, a cada uno de ellos e interactuar directamente con ellos. Muchos me van a preguntar, pero ¿cómo ya tenés el sistema de Goetia como tal en lo que es la membresía más alta del canal? Y seguramente allí va a ir el sistema de llamamiento que yo utilizo para este sistema. Si una vez que yo termine con todo el listado de estos espíritus, que esto sí va a ser de carácter público y gratuito, lo que es el llamamiento como tal de este sistema va a estar seguramente en el sistema que les hice mención, en la membresía que les hice mención, que es la membresía del sistema de Goetia como tal. Va a compartir dicha membresía, ¿ok? Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea una información relativamente bastante amplia en relación a lo que existe sobre todos los espíritus de este sistema, ¿sí? Así que bueno, nada, quiero dejar ya este registro de este sistema, cuando justamente en la actualidad no hay gran información sobre todo y cada uno de estos espíritus. Porque mucha gente no interactúa con este sistema, no les gusta, no les agrada y demás. Pero es un sistema bastante interesante, bastante bueno, y yo he tenido muy buenos resultados. De hecho, ya lo he hecho mención en algunos de los videos anteriores, ¿ok? Bien, no los aburro más, les mando un abrazo grande, gracias a todos por estar allí. Recuerden que tienen distintos tipos de membresía, desde la más barata a la más cara. Ustedes verán, ¿sí?, a cuál acceden conforme sus propios recursos. Para quien no quiera estar en YouTube, tienen la plataforma de Patreon, en la descripción del canal también tienen, porque quizás por la región o el lugar donde están les resulte más barato ingresar al material que está en la membresía, pero en este caso va a estar en Patreon. Y por un solo pago mensual accedes absolutamente a todas las membresías sin ningún tipo de restricción. Así que eso queda en ustedes. Les mando un abrazo grande, se me cuidan, y gracias a todos justamente por estar allí. Nada, no los molesto más. Daniel desde Buenos Aires, y los estaré seguramente leyendo en caja de comentarios. Gracias a todos por hacer del canal lo que es.